23. Amén. Ya, gloria a Dios. Mateo capítulo 25, versículo 32 al 33. Amén. Cuando lo haya encontrado, me confirma con un amén. Hoy con ese amén. Alábele, vive. Amén. Mateo 25, versículo 32 al 33. ¿Tiene Biblia aquí? Amén. Muchas gracias. Amén. Ya. Mateo capítulo 25, versículo 32 al 33. Y la iglesia cuando lo haya encontrado me confirma con un amén. 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 Ah, estamos vivos. Alábele, vive. Señor, amén, amén. Ya en el nombre del Señor Jesucristo dice así: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. Toma asiento, hermano, ya oramos por la palabra. Gloria a Dios para siempre. Amén. Acuérdense cómo se llama el mensaje. Hoy vamos a hablar la diferencia que hay entre una oveja del Señor y un cabrito. Amén. Así que si el Espíritu Santo del Señor le está hablando, el Espíritu Santo está redarguyendo su mente, la intención de su corazón, gloria a Dios para siempre. Usted dígale: Señor, heme aquí, Señor. Ahora va a entender si usted es una ovejita o es un cabrito o es una cabrita. Alábalo que él vive. Ya, mi hermano, Mateo capítulo 25, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora entiendan algo. Mateo capítulo 25, lo que está narrando Mateo 25 en este caso, gloria a Dios, está narrando el juicio de las naciones. Está narrando cuando el Señor Jesucristo venga y descienda a la tierra y empieza a separar a los hombres. ¿Se va entendiendo? Ese es el contexto de lo que está diciendo la Biblia aquí. Cuando Cristo venga del cielo, los ángeles saldrán a los 4 puntos de la tierra y apartarán las ovejas del Señor, las ovejas del pastor y los cabritos. A la derecha irán los benditos. ¿Quiénes son? Las ovejas del pastor, Señor Jesucristo. Bendito. ¿Se va entendiendo, no? Y a la izquierda irán los cabritos. Alabe lo que él vive. La Biblia dice que a la derecha irán las ovejas del pastor. ¿Y a dónde van? Al cielo. Gloria a Dios para siempre. A estar exactamente con Cristo en el milenio. ¿Se va entendiendo, no? En cambio, a la izquierda se van los cabritos. ¿Y los cabritos dónde se van? Gloria a Dios para siempre. No son dignos de estar con el Señor Jesucristo porque son cabritos. ¿Se entendió el ejemplo, no? Pero ese no es el mensaje. Hoy día no vamos a hablar del juicio de las naciones. Estamos hablando de la diferencia de lo que es una oveja y un cabrito. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo me comporto en el Evangelio? ¿Cómo yo me comporto en la iglesia? ¿Y cómo me comporto 24/7 con el Señor? Amén. Y entramos de lleno, hermano, y goces en el Señor. Usted sabe, vamos a dar harto texto, pero el mensaje siempre es el mismo. Amén. Vamos a ir a Hebreo capítulo 13, versículo 20. Hermano Damián, en Hebreo capítulo 13, versículo 20, para yo poder entender, escúchelo bien, las ovejas y para poder entender los cabritos, que dice la Biblia que hay un pastor. Por eso el pastor, el gran pastor, llama a sus seguidores, a sus escogidos, a sus hijos, yo le digo para siempre, ovejas. ¿Cómo lo llama el Señor a nosotros? Ovejas. Ovejas, muy bien. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que dice, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Qué pastor de qué? ¿Pastor de cabritos? No, es el pastor de ovejas. Gloria a Dios para siempre. Y la sangre, por la sangre del pacto eterno derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? La iglesia tiene un gran pastor. El pastor de pastores. ¿Se va entendiendo, no? Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que a Pedro el Señor le decía: Pedro, antes tú te ceñías solo, pero ahora hay uno que te ciñe. Nosotros cuando estábamos en el mundo nos ceñíamos como queríamos. Íbamos donde queríamos, hacíamos lo que queríamos. Gloria a Dios para siempre, ¿cierto? ¿Le bailaba a Satanás 5 hasta las 6 de la mañana? Ah, no, amén. Eso hace un hermano. Gloria a Dios. ¿Se va entendiendo? El mundo bailando a las 5 a las 6 de la mañana, el mundo yendo al estadio, a los Woodstock, donde están los rockeros. Gloria a Dios para siempre. Alabando y bendiciendo a Satanás. Por eso la Biblia dice que el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo, es el pastor. ¿De quién? De las ovejas. Le hago la pregunta yo a ustedes: ¿cuántos son de Cristo? Amén.
Bendito el nombre del Señor. Vamos al verso siguiente. ¿Va entendiendo, no? ¿Y por qué? Entonces usted tiene que entender que en el reino están las ovejas y están los cabritos. Y ya voy entendiendo que Cristo es el gran pastor. Gloria a Dios para siempre. En Juan capítulo 10, versículo 11, hermano Damián, escúchelo bien para que vaya entendiendo. La pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Soy una ovejita del Señor? ¿Soy una ovejita obediente, una ovejita mansa? ¿O soy un cabrito? Escúchelo bien. Amén, gloria a Dios. Juan, hermano Damián, capítulo 10, versículo 11. Santo el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Damián. Esto es porque estamos en vivo y en directo, hermano. Alabe lo que él vive. Ya, en Juan capítulo 10, versículo 11. Amén, gloria a Dios. El Señor Jesucristo, el gran pastor, según lo que dice el libro de Hebreo, dijo, yo soy el buen pastor. ¿Cómo se declaró Jesucristo el buen pastor? ¿Por qué es el buen pastor? Porque es el enviado por Dios. ¿Se va entendiendo, no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hizo el buen pastor? Dio su vida. Entonces al momento que nosotros sabemos que el pastor dio su vida por usted y por mí, eso significa que a usted la compró. Y a mí me compró el Señor. ¿Se va entendiendo? La Biblia dice que Cristo nos redimió del pecado. ¿Y qué significa redimir? Es comprar, es sacarnos ese yugo de esclavitud, hacernos libres en su presencia. ¿Se va entendiendo? Y Cristo nos compró, no con dólares, sino con sangre bendita. ¿Se va entendiendo, no? Entonces las ovejas le pertenecen a Cristo. Amén. ¿Y por qué? Porque Cristo la compró a precio de sangre en la cruz. Señor. ¿Cuánto tienen la marca de la sangre, hermano, en su frente, hermano? ¿Se va entendiendo? Cristo es el gran pastor y adquirió y compró una iglesia, las ovejas de su rebaño. ¿Cuántos son rebaños del Señor? Versículo 14, hermano Damián. Juan capítulo 10, 14, escúchelo bien. Todavía no llego al mensaje, alábelo, pero para que vaya entendiendo. La Biblia dice, Jesús, yo soy el buen pastor, nuevamente, el buen pastor. Y conozco mis ovejas. ¿Qué dice? Conozco mis ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas. Gloria a Dios para siempre. Conoce su voz. Conoce cuando clamamos. Conoce cuando estamos en la intimidad en la mañana. Conoce cuando nosotros oramos en las noches. ¿Se va entendiendo? Conoce lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque es el buen pastor. Y las mías me conocen. ¿Y por qué la conocen? Sus ovejas. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Usted es oveja de Cristo, ¿no? Si usted tiene sus ojos, su oído apartado de esto, usted no es una oveja de Cristo, hermano, es un cabrito. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ahora pregunta a usted, ¿quién es su pastor? Cristo Jesús es nuestro pastor. El pastor de pastores. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, la conozco. Gloria a Dios para siempre. También conoce Cristo a los lobos rapaces en medio de las ovejas. También Cristo lo conoce. Y Cristo sabe quiénes son los cabritos, que también muchas veces están dentro del rebaño. Por eso él dijo, yo la conozco. ¿Y por qué significa yo la conozco? Porque el Señor Jesucristo no recibe testimonio de hombre. No es necesario que yo vaya y le diga, Señor, mira el hermanito, la hermanita. No se conduce bajo tu obediencia. No es necesario porque Cristo lo conoce. Amén. Cristo conoce la intención de cada corazón, de cada hermano que está en este lugar. Alaba lo que él vive. Amén. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Estamos conociendo el corazón del pastor. Alaba lo que él vive. Cristo Jesús. Versículo 27. Entonces Cristo compró ovejas con su sangre. Amén. Y conoce sus ovejas. Cuando sus ovejas le dicen, ve. Hoy me acuerdo de un varoncito en el sur, gloria a Dios, que tenía ovejas. Y yo le decía, pero ¿cómo usted conoce las ovejas? Le dije yo. Y me dijo, es que cada oveja tiene un sonido diferente. Y por así lo conocen, hermano. Alaba lo que él vive, por su sonido. Me dijo uno que lo conocía así. Alaba lo que él vive. ¿Se va entendiendo, no? Y al versículo 27. ¿Qué dice Jesús? El buen pastor, el gran pastor según el libro de Hebreo. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Hermano, usted tiene que entender algo. Y bien clarito, la salvación no es de todo. No se preocupe de que el mundo entero llegue a Cristo, porque no, eso no va a pasar. Porque bíblicamente habla del camino ancho y el camino angosto. Pero Jesucristo dijo, hay ovejas que no están en mi redil, pero un día oirán mi voz. Y cuando oiga la voz, la oveja que sabe en su corazón de que tiene un pastor, Cristo Jesús el Señor, va a llegar a los caminos del Señor. ¿Y cuándo va a llegar a los caminos del Señor? Cuando pase el predicador o la predicadora del Señor. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? En este momento, mientras nosotros decimos gloria a Dios, aleluya, alabanza en esta persona, en este momento hay una persona
que nunca ha ido a una iglesia y en 2 meses más el Señor la va a llamar. En 3 meses más el Señor la va a llamar. En una campaña más el Señor la va a llamar y el Señor ya le llama oveja. Alabe lo que vive. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Característica de las ovejas, siguen al buen pastor. ¿Y por qué? Porque el buen pastor las cubre, las cuida, le da de comer. Por eso le siguen. Gloria a Dios para siempre. Aquella persona que dice que es cristiana o cristiano y no hace la voluntad del Padre, no hace la voluntad de Dios, y lo que menos le interesa a Dios, no diga que es una oveja del rey. Porque las ovejas siguen al pastor. Amén. Así es, Señor. Santo el nombre del Señor. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Alábelo, versículo 28. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Gloria. Amén, amén. Mantenga el gozo, hermano. Alábelo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Versículo 28, hermano Damián. Escúchelo bien. Y yo le doy vida. Cristo Jesús, hablando a quién? A la oveja. Gloria a Dios. A lo que le sigue. Yo le doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. Perecer significa morir, sino que van a permanecer siempre al lado de ¿dónde? De Él. Porque le pertenecemos a Él. Y nadie la arrebatará de mis manos. Nadie la va a sacar de mis manos. Gloria a Dios para siempre. Porque si el hermano Andy está aquí, en la mano de Dios, usted como oveja está ahí, en la mano de su pastor, va a venir el ladrón, va a venir el lobo y lo va a cuidar. Nadie se lo va a quitar. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué significa eso? Que el buen pastor, ¿a qué le da la iglesia? Le da protección, cobertura y seguridad. Gloria a Dios para siempre. El ángel de Jehová acampa en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alrededor de los que le temen, Cristo Jesús acampa en este lugar. Santo el nombre del Señor. ¿Se va entendiendo, no? Entonces el Señor prometió que esa oveja que permanece, que clama y le dice, Padre, gloria a Dios para siempre, necesito tu cobertura, necesito tu misericordia. El Señor siempre va a estar con usted, hermano. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ya. Vámonos a Marcos, hermano Damián, capítulo 6, verso 34. ¿Le gusta el mensaje o no? Amén. ¿Va entendiendo el mensaje? Todavía no adentro, la diferencia. Yo quiero que entienda lo que hizo el buen pastor, lo que hace el corazón de Cristo. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 6, versículo 34, ¿cómo vemos al pastor? Vemos un pastor misericordioso con las ovejas. El buen pastor no agarra sablazo a las ovejas, las cuida. Gloria a Dios para siempre. Y si se le pierde una de las 100, dice la Biblia que el buen pastor la va a buscar. De las 100. Gloria a Dios para siempre. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de quién? De la gente. De ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Sabe cuántas veces nosotros caminamos bajo nuestra voluntad? ¿Sabe cuántas veces caminamos no conforme a la voluntad de Dios? Sabemos que somos ovejas del Señor, sabemos que estamos bajo su misericordia, pero muchas veces nos descarriamos, muchas veces nos apartamos de Dios. Y a pesar de que nos apartamos, gloria a Dios para siempre, como siempre nos mira el Señor Jesucristo con compasión. ¿Por qué el Señor nos mira con compasión? Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso esta noche, hermano, arrepiéntese y conviértase y sea una ovejita del Señor, por hermano. Cristo viene. Amén. Y viene por sus ovejas. Por eso dice, y a la derecha apartarán las ovejas, a los benditos del Padre, y a la izquierda los cabritos, maldecidos estarán, gloria a Dios para siempre, serán cortados. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Amén. ¿Se va entendiendo, no? El corazón de quién? Del buen pastor. ¿Y por qué somos las ovejas del Señor? Porque en este lugar, esta iglesia es un prado. Salmos capítulo 100, versículo 3, hermano Damián. Oye, que está rápido el hermano Damián. Amén. Amén. Salmo 103, o sea, 100, verso 3. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. Reconozcamos que el Eterno es Dios. Reconozcamos, gloria a Dios para siempre, que hablamos y bendecimos al Dios viviente. Él nos hizo y no nosotros mismos. Dios nos hizo, Dios nos cuida, Dios nos compró, gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo? Dios nos guarda, Dios nos alimenta, es Dios y no a nosotros mismos. O sea, yo no puedo caminar conforme a mi voluntad, porque a la hora que yo camino conforme a mi voluntad, no soy oveja del Señor, soy un cabrito, y como soy un cabrito, el pastor te mira de lejos y dice, ese no es mío, esa no es mía. Por eso dice, no, y no nosotros a nosotros mismos. Eso se llama soberbia, eso se llama altivez.
delante del Señor. Amén. ¿Y qué dice después? Pueblo suyo somos y oveja de su... ¿Qué somos? Oveja. ¿De qué? De su prado. Este es el prado del Señor. Aquí vienen las ovejas a comer buen pasto. Vienen a comer alimento, vienen a escuchar el mensaje del Señor. Aquí las ovejas vienen a tomar agüita. Gloria a Dios para siempre. En manantiales. Y la agüita siempre va a estar ahí, dispuesta para la oveja. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermano? Amén. Santo el nombre del Señor. Dos textos y entro de lleno al mensaje, la diferencia. Vámonos al hermano Damián. Juan, capítulo 21, versículos 16 al 17. En el nombre del Señor Jesucristo dice así. Hablando ¿quién? Cristo. ¿A quién? A Pedro. Jesús, el eterno, el maravilloso, el Dios hecho carne, le habla a Pedro, ahora un hombre. A Pedro le dice y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice a Pedro, le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué le dijo a Pedro? Pastorea mis ovejas. Pedro, yo me voy al cielo, tú te vas a quedar y vas a vivir muchos años y quiero que predique el evangelio, pero no solamente quiero que prediques, quiero que pastorees mis ovejas. ¿Se va entendiendo, no? ¿Qué significa pastorear? Significa atender, significa cuidar, significa gobernar, significa mantener a una grey, a la iglesia, cuidarla, amarla más que su propia vida. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vámonos al versículo siguiente, versículo 17. ¿Va entendiendo, no? Gloria a Dios para siempre. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Aquel Señor Jesucristo ya estaba llamando a Pedro a pastorear. ¿Qué cosas? Ovejas. ¿Qué cosas? Personas. Hoy día el Evangelio de Jesucristo, gloria a Dios para siempre, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de ustedes, Dios levanta a hombres para que cuiden, para que guarden y para que apacienten la grey. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? Gloria a Dios para siempre. Y en este caso se dice apacentar, y apacentar significa dar pasto, o sea, instruir, enseñar. Entonces el pastor de pastores, el gran pastor de hombres que están dedicados ¿a qué? A la obra, ¿a qué? A cuidar, ¿a quién? A su hermanito que dice: yo quiero servir al Señor. Que son ovejas. Así es, Señor. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y vámonos a Hebreos capítulo 13, verso 17. Gloria a Dios. Y ahora vamos a hablar de la diferencia que hay, hermano, porque se van a sorprender, hermano. Alabro del Biblia. Gracias, Rey. Hebreos capítulo 13, versículo 17. El escritor de Hebreo le enseña a la iglesia y le dice: obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestros líderes, a vuestros que los cuidan, al que los guarda, el que está preocupado por usted, al que lo llama, gloria a Dios para siempre. Cuídenlo, guárdenlo y obedezcan. Amén. Obedecer siempre que esté conforme a qué cosa, la palabra de quién, del Señor. Amén. Si el líder que va por delante, el pastor que va por delante es un carnal, es un vendido, un asalariado, no le sigan. Si está distorsionando la escritura, no lo sigan. Siempre que tiene que estar ¿dónde? Siguiendo ¿qué cosa? La escritura. ¿Se va entendiendo, no? Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén, Señor. Como quien ha de dar cuenta, gloria a Dios, para que lo que hagan con alegría y no quejándose. Amén. Para que lo hagan con alegría, ovejas, y no quejándose. Cabritos. ¿Cuántos quejones tenemos aquí? Alábenlo. Porque esto no es provechoso. Amén. ¿Le gustó el mensaje o no? Amén. ¿Lo entendió? Oye, qué bonito compartir, abrir la Biblia. Y ahora entró el mensaje, hermano. Escúchelo bien. Ya le dije yo a usted: ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Soy una oveja del Señor o soy un cabrito? Yo le digo al Señor: amén. O le digo: sale, Señor, no pasa nada. Esa es la diferencia de una oveja con un cabrito. Escúchelo bien. Ayúdalo, Rey de la gloria. La ovejita. Amén. ¿Qué característica tiene la oveja? La ovejita. La tengo anotadito, hermano. No le digo porque hay que dar buen pasto aquí, hermano. Amén. Si eso es lo que usted vino, ¿no? A escuchar palabra del Señor. A aprender. Padre eterno. Las ovejitas, primero, ¿qué característica tienen? Primero, que son indefensas. Gloria a Dios. No tienen uña para arañar, no tienen dientes para morder, no tienen, gloria a Dios, cuernos para herir y no pelean.
O sea, usted coloca una ovejita, gloria a Dios, no van a estar machacándose y matándose uno a otro, como si puede hacer un perro con otro perro. Bendito el nombre del Señor, se va entendiendo. Por eso el Señor nos compara a nosotros como ovejitas. ¿Por qué nos compara como ovejitas? Porque somos personas indefensas. ¿Pero indefensas para quién? Para Dios. Por eso el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege. Pero así como estas no tienen dientes para morder, así nosotros no estamos llamados para morder a nuestros hermanos. No estamos llamados para morder. No estamos llamados para quejarnos. No estamos llamados para morder al hermano que está al lado si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. No estoy llamado yo para ningunear y basurear a mi hermano, mi hermana que está a mi lado. Estoy para clamar por mi hermano, estoy para interceder por mi hermano, estoy para levantar a mi hermano, estoy para abrazarlo, pero no fingidamente, sino un abrazo de amor, porque soy una oveja del Señor. He recibido su caricia, he recibido su amor y yo hago lo mismo con mis hermanos, porque soy oveja. Santo el nombre del Señor. Ya le dije, ¿cómo se llama este lugar? Se llama Redil. Sí, Señor. La pradera, gloria a Dios por siempre. Amén. El prado del Señor. Segundo, las ovejitas son pacíficos, se dejan esquilar. Gloria a Dios para siempre. Amén. Se dejan cortar su lanita en buenos tiempos. Y esa lana, el pastor se cubre sus necesidades de su casita. Amén. Se deja esquilar. Lo dijimos trasquilar. Amén. Santo el nombre del Señor. Dijimos esquilar. Se dejan atar. Una ovejita va, usted la toma y la ata en un palito. Y tranquilita y se queda en el palito. Amén. Sonríe que Cristo le ama. Así es, Señor. Cuando son sacrificadas, sí, nos ponen obstáculos al momento de ser sacrificadas. Aquí lo pueden compartir los hermanos que vengan a los Quimay. Amén. Nos ponen una excusa. Y muchas veces cuando se mata a la oveja, gloria a Dios para siempre, nos grita. Por eso a Cristo Jesús se le da semejanza del cordero, Así es, Señor. que no abrió su boca, llevado al matadero, murió en la cruz. Ahí están las ovejas, en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz vienen los murmuradores y hablan contra la oveja y la oveja no dice, mira machucado, no dice eso. ¿Qué hace la oveja? Se calla. Así es. ¿Por qué? Porque la oveja no es contenciosa, no es peleadora. Hermano, estar predicando aquí es lindo, pero si yo estoy predicando aquí y tengo pleito con tres hermanitos de abajo, estoy más perdido que el diablo, hermano. No sé si entiende lo que le estoy compartiendo. Santo el nombre del Señor. No grita, amén, cuando están dispuestos a ser sacrificadas. Hermano, ¿sabe de qué? Vamos, necesitamos 10 hermanitos. ¿Para qué? Para ordenar, media hora antes del culto, para que empecemos a las 8. Necesitamos 10. No gritan. Amén, hermano, cuente conmigo. A las 7:30, hermano. Dios le bendiga. Porque sabe que le está sirviendo al rey. Gloria. ¿Qué hacen los cabritos a las 7:30? Ay, ¿para qué tan temprano? A las 8 nomás. Que lo hagan ellos, si siempre estoy yo. Cabritos. Sonríe, Cristo le ama, ¿no? ¿Le gusta el mensaje o no? Amén. Esto lo le digo para siempre, esto no lo va a ver usted en el canal 13, lo ve aquí nomás por más. Hable, Señor. Dios le bendiga. Somos ovejitas del Señor. Amén. No ofrece resistencia. ¿Qué no ofrece? Resistencia. Se dejan llevar por el buen pastor. Gloria a Dios para siempre. La iglesia de Cristo no ofrecemos resistencia. Si el papá dice que el blanco es... plomo. ¿Quién dijo plomo por ahí? No, blanco, hermano. Si el papá dice que el negro es negro, no ofrece resistencia. En cambio, el cabrito sí ofrece resistencia. Sí, Señor. El cabrito no está dispuesto a sujetarse. El cabrito no está dispuesto a ser dominado. Porque es cabrito. Le gusta la libertad. Es travieso. Gloria a Dios para siempre. ¿Se va entendiendo, no? Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Se va entendiendo, no? Sí, No ofrece Señor. resistencia. Así es. Las ovejas dicen, amén, heme aquí, Señor. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Amén. Aleluya. Bajaron los amén. Gracias, Aleluya. Señor. Bendito. Empezaron a saltar los cabritos. Alábalo. Amén. Tercero. Dios le bendiga, hermano. Comer. ¿Qué comen? ¿Qué comen las ovejitas? Comen en un solo lugar y comen pasto. Gloria a Dios para siempre. Y eso está preocupado. ¿Quién? El buen pastor le da un buen pasto, pero comen en un solo lugar. No andan comiendo aquí, después allá, después allá, después allá, y Indora, después está por allá. No, comen ahí, en el prado del Señor. Así es, Señor. Si usted mira el pastor, gloria a Dios para siempre, si tiene el campo grande y campo verde, la va a tener cercada. ¿Para qué? Para que no entre el lobo. Sonríe, Cristo le ama. Así también Cristo Jesús nos cerca. Y ahí estamos, ¿dónde? Comiendo, ¿qué cosa? Palabra, pasto, buen pasto.
Buen pasto, buena interpretación de la escritura, Gloria. tal cual como es. Vive. Ni agregarle ni quitarle. Así es, Señor. El cabrito no se somete a la palabra y como no se somete a la palabra dice, el predicador es duro, el predicador es malo, el predicador no tiene amor, el predicador. Siempre la culpa del predicador. Se murió y se fue al infierno. Así es, Señor Jesús. Por ser cabrito. Ayúdanos, Rey de la Gloria. Pero el que ama a Dios no se resiste, dice amén. Si está más mundano que el diablo y el Señor le dice, la mitad con el mundo es enemistad con Dios, eres un adúltero. Y dice, amén, Señor, quiero cambiar. Bendito, así es, Señor. Esa es una oveja. Bendito Dios. El cabrito dice, ya se puso, ya fue el predicador, me voy. Ayúdanos, Rey de la Gloria. ¿Va entendiendo o no va entendiendo? Amén. Hoy todavía no llego a los cabritos. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. ¿Cuántos somos? Espero terminar con los mismos. Amén. Sonríe que tú le amas. Otra cosa, las ovejitas siempre procuran saciarse. O sea, no comen de a poquito y para después tener hambre. No, comen, pero para saciarse, para estar bien. Así también nosotros, la iglesia, venimos a la iglesia, ¿a qué? A saciarnos. ¿Y saciarnos de qué? De la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Gracias, Señor. Porque serán saciados. ¿Por qué son saciados? Porque son ovejas. Gracias. Si usted viene a saciarse para ver la falencia del hermano, la falencia de su hermano que está al lado, para hablar mal de los hermanos, es un cabrito, hermano. Ayúdanos, Rey de la Gloria. Bendito Señor. No anda de un lado a otro, gloria a Dios para siempre. Se queda solamente en un lugar. ¿Por qué? Porque está en el buen pastor. Así es. No anda saltando aquí, 2 meses aquí, 2 meses allá, después 2 meses allá, y 2 meses allá, y 2 meses allá. Y Cristo está conmigo, alabe lo que él vive. Aquí te llama la Biblia a obedecer a vuestros pastores. Quédese en un lado y donde esté, dé fruto, hermano. Gracias. Y levántese, hermano, porque el día de mañana, si usted honra la obra y honra al Señor primeramente, den más que seguro que Dios te va a honrar. Amén. Sí, Señor, Padre nuestro. Pero si anda saltando, Dios nunca lo va a honrar, hermano. Ayúdanos, Padre eterno. Bendito el nombre del Señor. Se mantienen donde en un solo lado. No toman agua en el corriente, o sea, en un río no toman agua. ¿Sabe dónde toman agua? En aguas tranquilas, ahí toman agüita. Aquí, a todos vienen a tomar agüita, en agua tranquila. Gloria a Dios para siempre. ¿Dónde encuentro eso? Salmo capítulo 23, versículo 1 al 2. Santo el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Salmo de David. Jehová es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? El Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Le falta algo, hermano? No, Señor. Si el Señor es nuestro pastor y se le da un buen pasto y viene a tomar buena agüita y agua tranquila, no agua de corriente, agua del río Mapocho. Aleluya. ¿Se imagina la boquita tomando agua del Mapocho? Así andan los cabritos. Alabe lo que vive. El cabrito va y toma agua a cualquier lado. Aleluya. Vamos al versículo 2, hermano Damián. El versículo 2 dice: en lugar de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Dónde está? En lugar de delicado pastos. Me hará descansar. ¿Qué hace la ovejita? Descansa. ¿Dónde descansa? Es un buen pastor, Cristo Jesús el Señor. Gloria a Dios para siempre. Cuando nosotros estábamos en el mundo y andábamos en una fiesta, no sé si le pasó a usted, me pasó a mí, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: tú no eres de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? O de repente andaba con su amigo y su amigo andaba haciendo tonteras y te dice: bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si me llega un balazo me muero. No está tranquilo. ¿Y por qué no está tranquilo? Porque anda como cabrito, hermano. Pero al momento cuando usted le dice: Señor, heme aquí, y empieza a hacer la voluntad de Dios y empieza a ser una oveja, usted está tranquilo. Gloria al que vive. Sí, Señor. Bendito Rey. Las ovejitas demuestran templanza, evitan las peleas, son templados, no son airados, no van a pelear al toque. Me puse conflictivo. Amén. Dios mío, aleluya. Por si voy a la cárcel. Amén. Templanza, evitar peleas. Sujeción, demuestran humildad y obediencia. ¿Qué va a hacer la ovejita? Humildad. Gloria a Dios para siempre. Unidad. Siempre andan en grupo, no andan solas. No anda una por allá, la otra por allá. Amén. Andan todas juntitas. Así es, Y eso Señor. representa la hermandad que tienen. Sí, mi Dios. Dependencia. ¿Por qué tienen dependencia? Porque confían tanto en quién, en el pastor. Confían tanto en quién. ¿En quién confiamos tanto nosotros en el Señor Jesucristo? Bendito Dios. Gloria a Dios para siempre. Sabemos que si entra un lobo rapaz en este lugar, sabemos que el Señor Jesucristo lo va a sacar. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí, Señor eterno. Lo sabemos. Y yo en mi caso, yo estoy llamado a qué cosa, a tener ojos abiertos, hermano. Si yo veo un hermanito ahí que no es ovejita y es un perro y está empezando a morder, está empezando a ladrar, ¿qué tengo que hacer yo?
sacarlo. Ayúdalo. Hablar las cosas en la cara y decir, hermanito, usted si sigue así, no puede estar en el camino del rey, hermano. No puedo permitir que leo de la iglesia. O usted es un cabrito o una ovejita. Después se va porque el cabrito no se sujeta, pues ya me pasó, entre paréntesis. No se sujeta y se van, hermano. ¿Y por qué se van? Porque son cabritos. Porque no están dispuestos a recibirlo, no están dispuestos a recibir el consejo, no están dispuestos a agachar la cabeza, no están dispuestos a ser sumisos. Se van, pues. Y después la culpa de quién es? Del pastor, del líder, del hermanito que no tuvo misericordia. ¿O no? Cabritos. Gloria a Dios para siempre. Amén. Después todos guardando. Empezó el hermano Andy. Dios le bendiga, hermano. ¿Estamos contentos, no? Amén. Amén. 5 minutos. Por ti, todos guardando. Amén. Tranquilito. Gracias. Los cabritos. El Señor nos muestra a nosotros la vida espiritual en estos dos animalitos. Es una simbología para que vaya entendiendo usted. Los cabritos en todo tiempo están para, gloria a Dios para siempre, en todo tiempo están para subirse a cualquier cosa. Amén. El cabrito no se queda quieto, el cabrito tiene que estar ahí saltando, moviéndose. Mientras la ovejita come hacia abajo, buen pasto, de repente el cabrito mira, siempre trata de comer algo que está arriba. Aleluya. Algo que no le da su buen pastor. Se come el árbol, la hoja del buen pastor. Aleluya. No sé si me va entendiendo. Amén. Gloria a Dios. También los cabritos son muy traviesos. Amén, como le compartía. Y cuando pierden la fe, porque son traviesos, o sea, no se sujetan, no les gusta sujetarse. Amén. Cuando pierden la fe, ¿sabe lo que pasa con ellos? Con los cabritos, primero no tienen paz. No tienen paz en su corazón. Pueden tener todo, pueden alcanzar todo en la vida, pero no tienen paz. ¿Y saben por qué no tienen paz? Porque saben que no son ovejitas, saben que no están bajo la obediencia del Señor y saben que si se mueren, aunque tengan lo que tengan, se van con todo para el lago del fuego. No viven en paz. Por eso el Señor nos llama a nosotros a arrepentirnos. Gloria Y ser ovejita, vive, hermano. Señor Jesús. Tengamos todo lo que queramos tener, pero primero el reino. Yo siempre le digo eso a los hermanos. ¿Quiere estudiar? Estudie. Primero el reino. Gracias, Señor. ¿Quiere tener su casita? Téngala, pero primero él. Reino de Dios, sí. Siempre primero el reino, hermano. Podemos tener todo, pero primero el reino. ¿Para qué? Para tener la paz y el descanso del Señor. Señor. No tienen paz. Segundo, tienen juicio espiritual. Y como son cabritos, comen de aquí para allá. Entonces van de iglesia en iglesia, escuchan doctrina en doctrina, pastores, pastores. Yo conozco algunos cabritos ahí que han pasado por testigos de Jehová, mormones, católicos, evangélicos. Vaya a preguntarles, tienen una mezcolanza de doctrina, ¿no? Ayúdalo. Después ya les cuesta sujetarse. Escucharon tanta doctrina. Cabritos. ¿Dónde están en la casa? No, si yo sirvo al Señor. ¿Dónde? Aquí en mi casa. Si el Señor está conmigo. Están en todas partes del Señor. ¿Has escuchado eso, no? Sí, amén. Soberbio altivo, eso dicen los cabritos. Así No quiere sujetarse. Es vengativo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Son vengativos. Son rencorosos. Amén. No perdonan. Les gusta criticar. Amén. No, yo no conozco ningún cabrito aquí. Amén. Les gusta criticar. Les encanta criticar. No aportan a la obra. No van y dicen, hermano Andy, ¿sabe qué? Yo creo o yo siento, veo que podría esto hacerlo mejor. O podría cambiar esto. ¿No? ¿Qué hace? ¿Visto, no? ¿Viste que se equivocó? No, la alfombra no era roja, tenía que haber sido en azul. ¿Visto, no? ¿Visto, no? No, pero mira donde proyecta la imagen en un paño y debería ser criticones. En vez de ir y decir, hermano Andy, ¿sabe qué? ¿Por qué no para la próxima podríamos hacer esto? Gracias. Le hago una pregunta yo a ustedes, los que han hablado conmigo. Cuando ustedes me han dicho cosas, ¿no lo hemos hecho? Así es. Una hermanita habló y dijo, hermano Andy, ¿por qué no pone cojines? Amén, y pusimos cojines. Amén. Así es. Alabanza al Señor. El Rey de la Gloria. Ahí uno va entendiendo la ovejita que está dispuesta a cooperar, a trabajar por amor a los demás. ¿Se va entendiendo? Y el cabrito va sacando. Dividen, por hermano. Y después el hermanito ya no, mira y ya mira menos el que va liderando. ¿Por qué? Porque se está contaminando. Así es, Señor. El cabrito. Ayúdalo, Padre. El cabrito termina afuera y el hermano también. Así es. Amén. ¿Sabe cuántas veces vi eso? Muchas veces. Santo el nombre del Señor. ¿Cuántos son cabritos? Ayúdalo. Aleluya. Estamos despiertos. Dividir. Hayan placer en la violencia. Le gusta la violencia. Le gusta el cagüín. Le gusta la murmuración. Le gusta. Le encanta. 2 puntos y termino. 4 minutos y termino. ¿Están contentos, no? Amén. Y todos guardando. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga.
El tufo. Gloria a Dios. Una característica más que tiene este cabrito es el tufo, el mal aliento. Tiene un mal aliento, gloria a Dios. Amén. Que se puede oler a muchos metros. ¿Y qué significa eso? El testimonio. Esta gente cuando no vive conforme al corazón de Dios, esta gente cuando no vive conforme a ser una oveja del Señor, se va entendiendo, no vive conforme al buen pastor, al corazón del pastor, su testimonio se conoce y le manifiesto a todos cómo es el varón o cómo es la varona. Porque la Biblia dice, no hay nada oculto que no vaya a maní. Se les nota. Amén. Gloria a Dios para siempre. El testimonio. Si ejemplo, si nosotros tenemos aquí un hermano y el hermano predica y predica y predica y después lo vemos botado en la calle tomando cerveza y poniéndole bueno en la cerveza, después usted le agrede sus predicaciones. No, testimonio. Cabrito, ¿sabe cuántos de esos hay predicando en la calle? Están tomados, curados, drogados y predican de Cristo y después dicen, no, si el Señor me usó. Cabrito, ¿por qué? Ayúdalo, Rey. Claro que el Señor te va a usar si la Biblia dice que Dios va a ocupar las piedras. Pero eso no quiere decir que usted está bajo la voluntad. No, eso no quiere decir que usted está bajo la voluntad, porque el Señor le dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, yo profeticé, yo prediqué. Así es, Señor. Pero seguirá siguiendo cabritos, aunque hablen de Cristo. Gloria Santo el nombre del a ti, Señor. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria, hermano, voces. Gloria a Dios. Gritan al momento de morir. ¿Qué significa que gritan? No es como la ovejita que está dispuesta a morir al sacrificio. No, estos gritan. ¡Me están matando, me están matando! ¿Quiénes son ellos? Los que solamente claman por ellos. ¿Quiénes son ellos los que van y cuando van a orar, Señor? Señor, gracias, Señor, te doy por mí, y clamo por mí, y mañana por mí, y pasado mañana también por mí. Nunca por los hermanos, nunca por el líder de la iglesia. Ayúdalo, Rey. Gloria para siempre. Toda la misericordia para mí, pero para los demás, alábelo. Ayúdalo, Señor, para aprender tu palabra, Señor. Aleluya, hermano. Amén. Y termino, y van de un lado a otro. ¿Qué significa eso? Que comen de todo. ¿Qué come la ovejita? Buen pasto. ¿Qué come la ovejita? Aguas tranquilas. ¿Y esto qué comen? Comen de todo. Usted los deja sueltos, al lo que él vive. Comen cáscara, comen papeles, trapos sucios. Si es necesario, comen ropa. Comen ropa. Sí, así es. Esos son los cabritos. Comen de todo. Así es. Tienen conocimiento de Dios, pero les gusta el mundo, pues, hermano. Y le encanta el mundo. Y le atrae el mundo. Comen de todo, toda esa basura. Después uno mira y dice, oh, el cabrito está hinchadito, está gordito, se alimenta bien y no sabe nada que está hinchado. Realmente porque lo que comió no fue un buen alimento. Sí es, Señor. Y eso lo hincha. Están enfermos. Por eso realmente los miramos y están enfermos, están hinchados. Así es. Pero no de palabra de Dios, no de la misericordia de Dios, sino de su ego, Ayúdalo. de su soberbia, de su altivez, de su mundanaria. Ayúdalo, Rey de la gloria, Padre. ¿Va entendiendo? Amén. Santo el nombre del Señor. Palabra, Señor. Muerde todo y no engorda. Amén. Y pasa hinchado. Amén. Solamente algunos ejemplos. ¿Le gustó el mensaje? Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Gloria. Doy gracias al Señor porque aquí somos todos ovejitas del Señor. Amén. Ay, escuché varios amén. Amén. Eso me gustó. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Mantenga el gozo y la alegría porque Cristo viene. No seamos cabritos, hermano, porque un día el Señor va a venir y va a apartar. Amén. Seamos de esa ovejita que vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Alabemos el nombre del Señor. Un corito, servicio, ofrenda. Alábalo que Él vive. Porque Cristo viene y todos guardando. Está la ovejita guardando. Amén. Dios le bendiga.